de acuerdo al análisis de suelos, es el adecuado, es compactable, es reutilizable. Entonces eso lo llaman a media ladera, por ejemplo, ¿no? A media ladera porque hay un tramo en corte, que una parte de la sección en corte y otra parte en relleno. Dice, en este método se hace el corte y excavación del material con un bulldozer y se empuja o acarrea con el mismo equipo hasta el lugar final, bien sea la terraplén para la misma vía o la conformación de un sitio de daño que sirve para la disposición de los materiales provenientes de las excavaciones. Para esta actividad se puede utilizar desde el Caterpillar D4 hasta el D8 o similar, dependiendo de la cantidad de material a remover. A mayor cantidad de metros cúbicos que remover se debe usar un equipo mayor o sacrificar el tiempo de ejecución del proyecto. ¿Okay? Mayor masa a remover, se sugiere un equipo de mayor potencia, un T8. ¿Okay? Pero si la masa a remover es pequeña, puede ser con un Caterpillar. Método de ejecución. Método 2, excavación, lleno o disposición de material alejado. Este método, como vemos en la figura, o sea, se va a excavar, se necesita excavar en la parte lateral del cerro, pero tiene que eliminarse, ¿no? En este caso sí se necesita trabajar con una excavadora tipo oruga y volquetes, ¿no es cierto? Un tractor no podría hacerlo, se tendría que utilizar tractor, cargador, volquete. En este caso directamente de la excavadora se lo elimina a través de volquetes. La eliminación se lleva al depósito de material excedente, el DME, el famoso DME, depósito de material excedente. ¿Okay? Este tipo es con volquete de bajo nivel, o sea, el tipo de corte es con un volquete debajo del nivel de corte, ¿no es cierto? El nivel de corte lo tenemos acá y el volquete lo tenemos acá. Entonces, debajo del nivel de corte es una manera. Acá tenemos otra manera, volquete al mismo nivel de corte, ¿no? Bueno, son las mismas máquinas, pero una diferente metodología. Se hace generalmente una rampa para... Esto ya no es natural, esto se lo han hecho para poder cargar los bloques. ¿Okay? Entonces, al mismo nivel. Y la excavación es inferior, ¿no? Se encuentra por debajo del nivel. En este caso, ¿no? O se emplea una máquina, si es que no es mucho, se emplea una máquina que pueda excavar hasta donde le dé el brazo de la máquina y ir llenando el boquete. O de lo contrario, si la excavación es más profunda, entonces se hace un acceso. ¿No? Se hace un acceso para la máquina, si el tramo es corto, o sea, acá la máquina excava y lleva y carga. O en todo caso se hace un acceso para que ingrese el boquete, ¿no? Entonces, esta es otra forma. Cuando el boquete está por encima del nivel de sustentación de la excavadora, esta alternativa es la más desfavorable dentro, ya que las variables... Esto se da acá bastante en la ciudad. ¿Okay? Esto se da bastante acá en la ciudad. Puede que se haga en dos tiempos, ¿no? Uno, eliminar a este nivel sobre este terreno y luego al boquete. Puede hacerse en dos tiempos. O lo otro es, si es que el ancho es adecuado, puede ingresar el boquete. Pero ya no se da mucho este caso, ¿no? Acá es un poco más difícil. Acá yo emplearía, por ejemplo, cargador frontal, ¿no? Si el terreno no es muy compacto. Si el terreno es compacto, tendría que utilizarse esta máquina, la excavadora. No sé cómo le están viendo ustedes en su trabajo. Ahí nos van a explicar. La mototrailia. La mototrailia es una máquina que se autoabastece, se autorrecoge en este depósito y lo traslada, ¿cierto? Lo traslada hasta 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio. Este metro se utiliza en carreras aproximadamente de 400 metros, hasta 400 metros más o menos, ¿no? Y su almacenamiento es de 35 a 40 metros. Generalmente para trasladar materiales en zonas horizontales se utiliza esta maquinaria. Cuando se tiene ejecutado el grueso de la excavación, se dejan los últimos 10 centímetros de la zona superior adyacente a la subrasante para ser nivelada hasta la cota de confección de la subbase. Tiene las siguientes características. Los volúmenes excavados son pequeños. Se requiere la utilización de métodos de control especiales, topografía e instalación de tallos. Es necesario utilizar una máquina especial de muy buena precisión llamada motoniveladora. Una vez terminadas las excavaciones, se debe compactar el suelo y dejar drenajes por donde se pueda evacuar el agua y no será traslucente. O sea, esto lo que quiere decir es que vamos a hacer un perfil.
perfil, ¿eh? Entonces, esta es la subrasante. Lo que recomienda es el terreno es todo esto, ¿no? Supongamos. Entonces tiene que excavar masivamente hasta dejar 10 centímetros antes de la subrasante, sobre la subrasante. ¿Okay? Y luego que ya se ha hecho toda esta eliminación de material, todo este uso de material, entonces recién se ingresa con una motoniveladora para nivelar esta parte. ¿Por qué? Porque cuando se hace la excavación masiva queda así, ¿no es cierto? Porque es masivo, con un tractor, una excavadora. Entonces con la motoniveladora ya va a dejarlo de esta manera, pero ya quede con la motoniveladora. ¿Ok? Motoniveladora para hacer el último corte y dejarlo perfilado. Motoniveladora. ¿Se entiende? Nivelación del terreno con motoniveladora. Ahí tenemos, ¿no?, la maquinaria, la famosa motoniveladora, en los últimos 10 centímetros. Sellado de la subrasante en la doble calzada. Bueno, finalmente debe quedar así. Esta es la subrasante, ¿no? Lisa, con bombeo a ambos lados, para que si llueve no penetre gran cantidad de agua, sino que quede bien compactado y que el agua que discurra se discurra hacia los costados y pueda ser evaporado y no se afecte la subrasante. ¿Ok? Terraplenes. Los terraplenes son los rellenos. ¿Ok? Son los rellenos. Ya les dije, por ejemplo, ahí. Esta parte es el corte y esta parte es el terraplén o relleno. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los rellenos. Dice, son grandes acumulaciones de tierra adecuadamente tratadas y compactadas para asegurar su estabilidad y servir de soporte de la vía. Se construyen en zonas de cota inferior a la prevista en proyecto mediante, bueno, en teoría. Acá, miren lo que se tiene el objetivo. Acá está, la subrasante. A este nivel. ¿No es cierto? Esta es la subbase. La subbase generalmente es de mayor diámetro que la base. Esto es la base y arriba la carpeta asfáltica. ¿Okay? Entonces, el terraplén se da en esta parte, debajo de la subrasante. Los rellenos, ¿no? En zonas que se necesitan rellenos. A ver acá. Cuando pasa un vehículo, emite un esfuerzo acá, ¿cierto? Entonces, estos esfuerzos son más fuertes al inicio, pero se van expandiendo conforme se profundiza. ¿Ya? Conforme se profundiza, se van expandiendo. Le llaman bulbos. Entonces, si acá es un esfuerzo, supongamos de 50, acá ese 50 llega distribuido en todo esto, en toda esta área, en la subrasante. ¿Ya? Llega distribuido. ¿Okay? Dependiendo del terreno, se da esta inclinación de carga. Esta inclinación de carga, dependiendo del terreno. Entonces, la subrasante igual tiene que soportar una carga, pero más carga va a soportar a ver, la parte de la coronación, ¿no? Todo esto es un terraplén. Disculpen, ya estaba confundiendo con el espesor del pavimento. Todo esto es un terraplén. El terraplén se divide en cimiento, núcleo y coronación. ¿Ok? Cimiento, núcleo y coronación. Y arriba ya están las capas de la subbase, la base, y están arriba. ¿Ok? Entonces, 3 partes: cimiento, núcleo y coronación. Tipo de terraplenes. En zonas planas, son menores a 5 metros las alturas de los rellenos, a grandes longitudes, inclusive varios kilómetros, y disponibilidad de espacios amplios para la maniobra de equipos. ¿No? En zonas planas, los rellenos se hacen masivamente, en grandes longitudes, pocas alturas, máximo 5 metros. Entonces emplea maquinaria masiva, ¿no?, para movimientos masivos. En zonas montañosas y escarpadas, las alturas son mayores, ¿no?, llegan a veces a los 30 metros. Las longitudes son menores, a los 50 metros, y no ofrecen espacios amplios para la maniobra.
en zonas montañosas, ¿okay? En cortes, o mejor dicho, en rellenos, como les digo, por ejemplo. No, este es casi plano, ¿no? Zona montañosa de esto. Entonces, exagerando un poco. Ahí. Entonces son bastante profundos los rellenos, pero la longitud tiene que ser cortas. Y acá se trabaja, no hay mucha maniobrabilidad acá en esta parte. No es como la zona plana, ¿no es cierto? Bueno, y las zonas onduladas son las que tienen características intermedias de las dos antes definidas. ¿Cómo se construyen los terraplenes? El acarreo del material con volquete, o sea, traer material de cantera a través de volquetes, el extendido con un tractor, la humectación, ¿no? Con una cisterna, para luego compactarlo con un rodillo y perfilarlo con la motoniveladora y sellarlo con un vibrocompactador, ¿no? Se trae el material de cantera, se lo riega con un tractor, se lo esparce, mejor dicho, se lo riega con una cisterna porque el material tiene que estar húmedo, se lo compacta previamente, luego se perfila para dejarlo perfilado totalmente y luego nuevamente se compacta. Esa es la metodología para la construcción de terraplenes. En algunos casos se coloca geotextil. Ustedes seguramente van a ver que en la subrasante han colocado geotextil, ¿no? Ahí, o acá. Han colocado un geotextil y luego una capita de material y ahí queda la subrasante. Para las diferentes funciones del geotextil, ¿no? Como impermeabilizante, como para que no filtren los materiales finos y también para que aumente la resistencia. No mucho, pero sí, el geotextil. De acuerdo, esa es la función del geotextil, ¿no? Bueno, el extendido, como ya se les dijo, en los terraplenes, como se ve en la figura, siempre tiene que, en los rellenos, dejar un bombeo hacia los costados, ¿no? Un bombeo hacia los costados, sobre todo acá en la selva, ¿no? Ahorita está soleando y más tarde está lloviendo. Entonces, cuando se hagan los terraplenes, se tiene que dejar un bombeo. ¿Okay? Bueno, se utiliza el cargador para en zonas rocosas, se utiliza el tractor oruga, ¿no? Para hacer el diagrama de masas. A ver, el diagrama de masas no lo vamos a ver. Vamos a ver en el próximo. Metodología para la construcción de terraplenes. Se humedece, ¿no? Con cisterna. Todo material tiene que ser humedecido para llegar al óptimo contenido de humedad que manda el expediente técnico. Pero acá podemos decir, no, pero acá hay fuertes lluvias. Entonces, en lugar de humedecerlo, se tiene que extender nuevamente el material para que se seque con el terreno, ¿no? Por ejemplo, se ha dejado esto ahí. Y está húmedo. Supongamos que está totalmente húmedo. Entonces se tiene que remover esto con una motoniveladora, con el ripper, con las uñas de la motoniveladora, con lo que sea, se remueve y se lo deja que se seque con altas temperaturas que tenemos también acá en la zona y nuevamente se perfila y se compacta. O sea, acá nos dice que tenemos que humedecer, sí, pero acá en la zona llueve, está más húmedo de lo que se necesita, entonces tiene que removerse, tiene que secar. Entonces para eso se hace esta metodología. La compactación, bueno, una vez que ya se tiene el terreno hasta el nivel que se ha tenido que rellenar, luego viene la compactación, ¿no? Después que está humedecido, está con su óptimo contenido de humedad, empieza a compactarse con un rodillo vibrador hasta que llegue al nivel de subrasante. Se puede utilizar rodillo vibrador liso o se puede utilizar también rodillo vibrador tipo pata de cabra, ¿no? Tipo pata de cabra es el rodillo que compacta más y acá se utiliza mucho rodillo pata de cabra. A veces con rodillo vibrador liso no se llega a la compactación óptima, se tiene que utilizar el rodillo pata de cabra. Cuando se efectúa la compactación, dice, se debe evitar el tráfico sobre las capas de ejecución. Si es necesario el paso, debe obstruirse el tráfico para que las huellas de las rodadas no se concentren en el mismo lugar. Debe cuidarse de que la compactación sea correcta y uniforme, tanto en los flancos como en el centro del terraplén. De no hacerse, podría introducirse grietas laterales en el terraplén.
La perfilación, ¿no? Miren, de acá, si bien es cierto, se lo compacta, pero queda un terreno rugoso, ¿no? Terreno rugoso, no queda perfilado. Entonces, luego viene la perfilación con motoniveladora, de tal manera que el terreno ya quede liso, no quede rugoso. Luego, dice los depósitos de materiales sobrantes o excedentes. Se dispone sobre materiales sobrantes en las excavaciones cuando estos no pueden ser utilizados en el terreno por su mala calidad o porque no se necesita, ¿no? O sea, se hace un corte y ahí el terreno es adecuado, pero los rellenos son menos que los cortes. Entonces hay material excedente. O también en los cortes de materiales de repente orgánicos que no sirven para la compactación, se tienen que eliminar y se tienen que llevar a un lugar adecuado que se llama el depósito de material excedente. Este trabajo del depósito de material excedente no es ir y botar el terreno, el material, sino que incluso se tiene que hacer cierta compactación, ¿no? De tal manera, y después que se ha depositado todo el material excedente, primero se descubre, ¿no? El material orgánico, se pone a un costado, ¿no? Este material orgánico que está acá, se le hace un corte de material orgánico, se lo deja a un costado, supongamos que lo dejamos acá. Una vez que se hacen los rellenos de todos los materiales excedentes, este material nuevamente viene y se cubre sobre el almacén de material excedente, de tal manera que debe quedar material orgánico nuevamente en la parte superior. Eso recomiendan los ambientalistas. Listo, alumnos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos a explicar un poquito sobre el diagrama de masas. Me dan 5 minutitos ya, menos 4 minutos, voy a traer un poquito de agua para tomar. Continuamos. Okay. Este es un trabajo que hizo unos compañeros el año pasado y que se lo ha mejorado un poquito, ¿ya? Para explicar el diagrama de masas. Bueno, el diagrama de masas se da en el movimiento de tierras, en corte y relleno, ¿no? Para evaluar la cantidad de corte que va a utilizarse en los rellenos y optimizar las horas máquina de tal manera que no se tenga mucho desperdicio, ni de material ni de maquinaria. Entonces, para hacerlo, para ver, por ejemplo, si se hace una excavación y a los costados se hace un relleno, o que esa excavación se lleve a 500 metros, o la necesidad de que ese material excavado se lo lleve a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces, para eso se hace un diagrama de masas. ¿Okay? Los diagramas de masas permiten distribuir mejor la distribución de los cortes y los rellenos. Se define como el volumen de material multiplicado por la distancia que se desplaza durante la construcción. ¿No es cierto? Esto es, por ejemplo, este es el perfil longitudinal, este de acá. Este es el perfil longitudinal. Y lo de abajo es el diagrama de masas. Acá vemos, por ejemplo, en el perfil longitudinal vemos, ¿no? Acá tenemos el perfil en sí, ¿cierto? Entonces acá ¿qué va a haber? Va a haber relleno, acá va a haber relleno, ¿no es cierto? Y en esta zona van a haber cortes. Entonces, ¿cómo se compensa estos cortes para que vayan a ser rellenados? ¿No? Para que sean rellenos, para que nos sirvan de rellenos.
¿Okay? Y este es el diagrama de masas. Al inicio hay rellenos, luego vienen cortes. A ver, no, al inicio hay necesidad de material, acá, ¿no? Hay necesidad de material. Acá hay exceso de material. Acá hay necesidad de material, ¿no? Hay más relleno que corte. Y acá hay exceso nuevamente. ¿Ok? En los diagramas de masa generalmente se tienen en cuenta o nos sirven para los costos de movimiento de tierras. ¿Ya? Puede ser en el proyectista, pero generalmente lo hace el contratista. Porque el proyectista simplemente dice hay tanto volumen de corte, tanto volumen de relleno. Pero el contratista, en el momento de ejecutar, quiere optimizar, entonces hace un diagrama de masas. ¿Cuál es el objetivo? Compensar volúmenes, fijar el sentido del movimiento del material, fijar el sentido, ¿no? Lo llevo a este lado o lo llevo a este lado, de acuerdo a lo que el diagrama de masas le indique. Fijar los límites del acarreo libre. O sea, el acarreo libre con un tractor, ¿no? O el acarreo ya con boquetes, ese tipo de acarreo, calcular los sobres acarreos, controlar préstamos y desperdicios. Aprovechar el material de excavación para construir terraplén, ¿no? Logrando una compensación total sin que exista sobrante o faltante de material. Eso es lo que se busca, ¿no? Que en lo mínimo haya sobrante o faltante. Obtener la mejor forma de distribuir el material para minimizar el transporte. Aprovechar al máximo los cortes para compensar los terraplenes con las menores distancias posibles de transporte y reducir a un mínimo los importantes. O sea, si el proyectista es un profesional de experiencia, entonces trataría también, como hemos visto con ustedes, ¿no? Como hemos visto con ustedes en sus trazos que han hecho, de compensar, ¿no? los cortes un poco mayor, un poco más de cortes, pero para que el mismo terreno de corte sea utilizado en los rellenos. Pero a lo largo de toda la carretera, no tener, por ejemplo, no tener, pues, no se ve, no tener, por ejemplo, acá grandes cortes, acá ciertos rellenos, acá grandes cortes nuevamente, ¿no? Sino que compensarlo y tener, por ejemplo, un corte adecuado para un relleno adecuado y otro corte adecuado para un relleno adecuado, y así, ¿no? A lo largo de toda la carretera. De tal manera, o sea, ese trazo del perfil que ustedes han hecho en Caminos 1 también compense y no se tenga mucho desperdicio de material, ni se tenga mucha área de relleno que se tenga que traer de otras canteras, sino que el mismo material sea utilizado y no se traslade mucho, ¿no? O sea, la idea es que esto de acá me sirva para el costado, esto de acá me sirva para este costado, no que se traslade de acá hasta un relleno que esté por acá. Entonces eso genera un costo fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trasladando a mayor distancia a un relleno por este sentido, sino que el corte se lo dirija a un relleno adjunto, cerca, ¿no? Cerca. Entonces ahí está, para eso nos ayuda el diagrama de masas. Es muy importante, en carreteras se aplica esto, en minas se aplica también, para optimizar bastante el terreno, ¿no? Las funciones del diagrama de masas es la distribución del equipo, ¿no? Para distancias de transportes inferiores a 500 metros se emplea el tractor de orugas, tanto como para el transporte como para el extendido. Ojo, menos de 500 metros el tractor de orugas. Para distancias entre 500 y 1 metro se emplea, puede ser también el tractor de orugas o la mototralla, ¿okay? Entre 500 y 1 kilómetro. Y entre 1 y 5 kilómetros ya la mototralla, para trasladar el material. Para distancias mayores de 5 kilómetros ya se tiene que hacer cargador con volquete, ¿no es cierto? Este es el famoso diagrama de masas. Acá las ordenadas, o sea, este eje representan los volúmenes acumulativos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿No? Y las abscisas, el cadenamiento, o la progresiva, ¿no? La progresiva. En el X es la progresiva. En el Y son los volúmenes acumulativos, ¿ya? Desde cero, va el corte, luego el relleno, entonces va disminuyendo, luego corte, suma, el relleno disminuye. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y así se va construyendo el diagrama de masas. Luego ya se va utilizando, de acuerdo al diagrama de masas, qué tipo de maquinaria se va a utilizar, de dónde a dónde se va a tener que remover el terreno de corte, para dónde nos va a servir, todo en función a este diagrama.
para cuantificar el volumen de tierra, ¿no? Bueno, esto ya les expliqué, es el perfil. Es el perfil. Acá el diagrama de masas, estamos viendo que esta zona nos va a servir para rellenar esta zona. Y estos cortes nos va a servir para rellenar esta zona, ¿no es cierto? Entonces, esta figura sale de acá, del perfil, utilizamos o construimos el diagrama de masas. Entonces vamos viendo hasta qué progresiva de corte nos va a servir para rellenar. Y esta parte vamos a rellenar esto. Entonces ahí pues se va calculando, ¿no? Acá se tiran números. Entonces vamos a designar hasta qué progresiva nos compete rellenar esta parte y de acá en adelante desde qué progresiva nos compete rellenar y hasta dónde, ¿no? Porque de acá nos va a servir para rellenar esta parte. Entonces eso es los cálculos que el calculista va a tener que ir realizando. Bueno, esta figura ya lo vimos. Como les dije, son progresivas en ambos, ¿no? Progresiva. Acá son cotas y acá es volúmenes. ¿Ok? Cotas y acá volúmenes. El diagrama de masa son volúmenes. Una línea de equilibrio, dice, es una línea horizontal de una longitud específica que cruza la curva masa y la corta en 2 puntos. La línea de equilibrio puede fijarse para que su longitud sea la máxima distancia que es capaz de recorrer un determinado equipo de acarreo. Esta máxima distancia es el límite económico para el equipo, ¿no? Una línea de equilibrio nos puede fijar las distancias que puede recorrer el equipo. Características del diagrama de masa. El diagrama de masas está formado por ondas. Las ondas están formadas por 2 ramas que unen en un vértice máximo y mínimo. Una rama ascendente indica un exceso de corte en el tramo. Una rama descendente indica exceso de relleno en el tramo. Una rama con pendiente fuerte indica grandes cantidades de corte o relleno, según sea ascendente o descendente respectivamente. Una rama con pendiente suave indica pequeñas cantidades de corte o relleno. Un máximo coincide con un punto de paso de corte a relleno en el alineamiento vertical. Un mínimo coincide con un punto de paso de relleno a corte, ¿no? Eso lo vemos todo. Acá está un mínimo, por ejemplo. Un mínimo, acá está un máximo que pasa de corte a relleno. Acá, por ejemplo, pasa de relleno a corte. ¿Sí? En una progresiva cualquiera, la ordenada del diagrama de masa respecto del origen representa la suma algebraica del volumen modificado de corte positivo. Los cortes están sobre cero con el volumen modificado de relleno negativo. O sea, los cortes van sumando y los rellenos van restando. La diferencia algebraica de ordenadas entre 2 puntos del diagrama indica la suma algebraica del volumen modificado de corte. Acá hay un ejemplo. Este ejercicio acá indica la progresiva. Acá indican los cortes en esa progresiva y al mismo tiempo el relleno. O sea, acá es media ladera, se puede decir, ¿no? Acá se puede decir que acá le he puesto dos, bueno, para... A ver, ¿cómo se puede? Supongamos... Ahí... En sección, una sección. La primera sección, la 15.990. ¿Qué quiere decir? La primera sección no es tanto, es un poquito de corte. Es un poquito de corte y un poquito más de relleno. A ver, la primera sección más o menos es... Ahí. ¿Qué quiere decir? Que 0.68 es de corte y 2 es de relleno. En una sección de progresiva 15.990. ¿Ok? Yo en el examen puedo decirles, a ver, dibújenme aproximadamente la sección 16.006.90. Esta de acá. ¿Cómo lo dibujarían? Yo ya lo dibujé la primera, ahora ustedes lo pueden dibujar la siguiente, ¿no? Acá está casi igual, ¿no? Casi igual el corte con el relleno. Son secciones. Son datos que nos dan la topografía, ¿no es cierto? Son datos que nos da la topografía. En esta progresiva, el corte de sección en metro cuadrado 0.68 y el relleno 2. En esta progresiva, por ejemplo, el corte en metro cuadrado 0.18 metros cuadrados y 2. Acá está cómo se calcula para llegar a esto. ¿Cómo se calcula, por ejemplo? Tenemos este dato, ya lo vimos.
En la primera se pone 0, todo. 0. Para la segunda, acá son volúmenes ya. Para el volumen de corte, este volumen sale de acá. Sería 0.68 más 4.45 sobre 2 por la distancia que hay entre esta progresiva y esta progresiva. ¿Cuánto es? 10 metros por 10. Y nos sale 25.65. ¿Ok? Esta, por ejemplo, de acá, va a ser sí, esta de acá, ¿a qué va a ser igual? A 0.07 más 0.18 entre 2, ¿por cuánto? Por 20, ¿no es cierto? Porque acá es 40 y acá es 20. La distancia entre 20 y 40 son 20. Y nos da 2.50. ¿Ok? Igualito para el relleno. Para el relleno de esto, por ejemplo, se utiliza estos dos datos. Para eso se utilizan estos dos datos. Por la distancia que hay entre estos dos procesos. Y nos sale ese monto. Ahora, el relleno ya efectivo es, por ejemplo, este de acá. Sale de poner un factor, ¿no es cierto?, de esponjamiento. Sería 40 entre 0.90 lo considerar. Eso depende ya del material, ¿ya? Nos sale 40 entre 0.90, nos sale esta cantidad. ¿Ok? Entonces ya tengo el relleno, tengo el corte. La diferencia de volúmenes sale del volumen de corte menos volumen de relleno. Por ejemplo, acá 1.20 y el relleno menos 44.44 me sale menos 43.20. Ya, así sale esta columna. Esta columna menos esta columna de acá nos da esta columna. Luego, al inicio 0, siempre. Luego 3.43 es el primero. ¿Cómo llego a 12.28? 3.43 más 8.85, 12.28. Menos 11.16, 1.11. Menos 41, menos 40. Menos 43, menos 80. No sale esta columna. Y esto es el diagrama de masas. Esto es la ordenada del diagrama de masas. ¿La abscisa cuál sería? La abscisa es esta. Y esta es la ordenada. Y se dibuja. Y nos sale esta figura. ¿No? Al inicio es 0. Luego hay un poco de corte mayor. Luego ya vienen los rellenos. Los rellenos son más fuertes. Nos da esta curva. Entonces yo les puedo dar unos datos y ustedes van a tener que hacer la curva del diagrama de masas. ¿Se entendió esta parte? ¿Se puede volver a explicar lo de volumen, ingeniero? ¿Cuál parte? Lo que dice volúmenes, es esa parte. Volumen, sí. El volumen es fácil, ¿no? Se aplica un índice de compactación. A ver, diferencia de volúmenes. No, esta columna de acá. Diferencia de volúmenes es el corte menos el relleno. Igual a esto. 1.20 menos 44.44 nos da menos 43.24. Con el signo, ¿eh? Con el signo incluido. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otro dato? A ver, Laguna Martínez. Presente, ingeniero. Presente. ¿Cómo me sale 8.85, por ejemplo? 8.85, diferencia de volumen, ingeniero. La diferencia de 24.18 menos 15.33. Ok. Moyán. Presente, ingeniero. ¿Cómo me sale
29.11. Mego Coyajura. ¿Está? ¿Dónde está? Falta. Malma Morán. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me sale 29.11? Ingeniero, yo lo que le entendí en el cociente de los volúmenes, ingeniero, usted realizó entre las de acá del corte. No, dime cómo sale 29.11 con números. Con números, ingeniero. ¿Sabes o no? Esa parte no la hemos entendido, ingeniero, porque solamente halló lo que era el 26.65 que salía de Ramos Quincas. de los tramos. Ramos. Sí, ingeniero. ¿Cómo sale 29.11? Roja de Rengifo. ¿Está? Presente, Rojas. ¿Cómo sale 29.11? No le entiendo esa parte. ¿Quién lo ha entendido? Ingeniero, Sí, ingeniero. Se le el divide- 26, ¿Quién está hablando? ingeniero, Laguna. sí, el Laguna. 26.2 entre 0.9. Exacto. 26.2 entre el factor, este factor de acá. 0.9. Es el factor de contracción, ¿no? Porque cuando uno lo excava, entonces está contraído y necesitamos un volumen expandido. Entonces se divide entre 0.9 y en lugar de 26.20 se considera 29.11. ¿Ok? Muy bien. Guillén. Presente, ingeniero. A ver, Guillén, ¿cómo me sale 2.50? La suma de los valores del 0.18 ¿Ya? más 0.07 entre 2 multiplicado por la diferencia de la progresiva en la que se ¿Cuánto? encuentra ¿Cuánto? ¿Por cuánto? Por números, dame números. multiplicado por 20. 20, exacto. Muy bien. A ver, Estrella Mendivil, Sí, ingeniero presente. ¿cómo me sale 20? Es el relleno que es 2 por la diferencia de progresivas. Es 10. Ya. Y supongamos que yo acá tengo 3. ¿Cuánto sería? Santillán. Sí, ingeniero, presente. A ver, si yo tengo este dato 3 acá, ¿cuánto me saldría acá? Sí. Sería 3 más 2 entre 2 por 10. ¿Cuánto? Man? ¿25? 25, ingeniero. ¿No? 25. Salvatierra. ¿Está? No está. Muy bien. Entonces está clara la situación, ¿no? A ver, otra pregunta. A ver, Ángel Maiz. Presente, ingeniero. Ya, en el diagrama de masas, en el eje de las X, ¿qué datos van? Las distancias. A ver, 1, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ¿qué columna va en las X? Pachín. Presente, ingeniero. Pachín. ¿Qué datos van en las X? En el eje de las X. O en el eje horizontal. Ya que es la diferencia de volumen. ¿Qué columna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Columna 7. 7. No, No, la 8. no vale adivinar. Zapata Mesa. En el X, ingeniero, iría la progresiva que vendría a ser el 1. ¿Qué columna? 1. La columna 1, claro. La columna 1. Mariche. ¿Está? No está. Fernández. ¿Está? ¿Dónde está? Icón. ¿Está o no? Tampoco. Estoy llamando lista por si acaso. Perales Guerra. Buenas tardes, ingeniero. A ver, y en el eje de las Y, ¿qué columna va? O en el eje Desordenada, la columna 8. 8, exacto. Listo. Entonces, alumnos, con ese forma el diagrama de masas. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, si
tienen alguna duda, acá van a estar cómo se hacen los cálculos. ¿Ok? De repente ustedes no lo ven desde ahí, pero como yo lo voy a colgar en la plataforma, lo van a ver. Listo, eso es el diagrama de masas. No hay otra cosa. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe, el Excel de la clase pasada, antes que sea la huelga, usted dijo para que nos manda en forma. No lo voy a mandar en el Excel. A lo mucho lo puedo mandar No, solo en imagen. pantallas, una imagen. Sí. Una imagen, ingeniero. Sí, Sí, claro, una imagen, ingeniero, para tener Eso lo voy a- referencia, por favor. El Excel ya está resuelto. Ya. Y eso también, Sí, o sea, yo considero a los que asisten a la clase. Los que no han asistido, pues ven el Excel, lo van a, en cambio los que han asistido, lo van a determinar, lo van a, y ya les va a ser fácil estudiarlo. Bien. Bueno, capa anticontaminante le llaman a las subbases y a las bases. Yo ya les dije, el terreno natural, si hay corte o relleno, ahí está la subrasante, ¿cierto? Luego viene, voy a exagerar un poquito, ¿eh? Luego viene la subbase, luego viene la base y finalmente la carpeta asfáltica. A ver si puedo acá. Esto dice que es la subrasante. Es más grande. Esto es la subbase. Esto es la base. Y esto es la carpeta asfáltica. ¿Okay? Entonces le llaman capas anticontaminantes. Le llama capas anticontaminantes a estas dos. ¿Por qué capas anticontaminantes? Porque de la subrasante puede estar con saturado de agua, con materiales finos como arcillas. Entonces, estas capas anticontaminantes que evitan que materiales o agua por capilaridad suban a la carpeta asfáltica y lo afecten a la carpeta asfáltica. Entonces, estas capas anticontaminantes van a evitar que eso suceda, que no contamine lo que tenemos acá hacia la carpeta asfáltica. Por eso le llaman capas anticontaminantes, la subbase y la base. Ahora, hay, como les dije, se ponen, por ejemplo, supongamos que acá han colocado un geotextil. Entonces, puede que disminuya el espesor de la subbase. Okay, puede que disminuya. Todo esto se diseña, esto lo deben ver en concreto, no en pavimentos. Todo es diseño, el espesor de la subbase, de la base, de la carpeta asfáltica es diseño. Pero nosotros no estamos viendo pavimentos, estamos viendo caminos, carreteras. ¿Okay? Entonces, en pavimentos ya deben diseñar el espesor de la subbase, de la base y de la carpeta asfáltica. Bueno, en la subbase y la base se utilizan ya materiales especiales de canteras, como la piedra chancada, la arena gruesa. Las piedras tienen que tener dureza, tienen que tener una forma de chancado, tienen que ser resistentes, durables, ¿no? Inclusive para el traslado se tiene que humedecer adecuadamente los materiales, cubrirlos con lona, ¿no? Para protegerlos, y para el polvo también, ¿no? Si se almacena en canteras, tienen que ser cubiertas para que no se contaminen con el polvo o otros agentes, ¿no? Con palos, hierro. El agua que se utilice en este tipo de capas tiene que ser un agua potable o similar, ¿no? Tienen que tener un pH entre 5.5 y 8. Los sulfatos un máximo de 3000 ppm. Bueno, es un agua especial, no es un agua de lluvia, no es un agua de quebrada, es un agua que tiene que cumplir el pH y los sulfatos. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a los materiales. Los trabajos en el momento de esparcir, o sea, en canteras, por ejemplo, el diseño, supongamos que yo estoy en la cantera, ¿no? Y tengo piedra chancada y tengo arena gruesa, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito utilizar un cierto porcentaje de piedra chancada y un cierto porcentaje de arena gruesa.
arena gruesa, no es la arena del río. La arena gruesa es la arena que ha sido extraída del hormigón, ¿ok? No es la arena del río. O sea, el hormigón se pasa por una zaranda y queda la arena gruesa. Entonces, ya, y se tiene también un material para un plastificante, ¿no? Un plastificante, como la arcilla, por ejemplo. Entonces, estos tres materiales tienen que ser combinados, dependiendo del diseño, del análisis de suelos, qué proporción debe tener cada uno. Y la mezcla, dice acá, se debe hacer en cantera, no en donde ya se va a colocar, en la carretera, no, en la cantera. Entonces, se tiene que hacer una mezcla de los tres materiales. Ojo, les estoy explicando algo que no está escrito. Y se tiene un material ya listo. Se tiene un material listo para llevarlo y compactarlo en la cantera, de acuerdo al espesor que se necesita. Pero la mezcla se hace en la cantera. Entonces, por eso es que los lugares de la cantera tienen que ser un lugar adecuado, limpio, grande, de tal manera que se pueda hacer toda esta maniobra. Bueno, los materiales, material grueso, material arena gruesa, la chancadora, todo eso se hace en una cantera, puede ser de río, puede ser de cerro, ¿no? Y va a haber movimiento de tierras. Entonces, y se van a hacer de repente ciertas excavaciones, ¿no? Por ejemplo, un cerro, se corta la parte superior, se elimina y se explota una buena parte. Se explota. ¿Ya? Entonces, esto tiene que tener un tratamiento final. Tiene que tener un tratamiento esta parte. No se lo corta y chao, no. Tiene que tener un tratamiento. Si es de río, ¿no? Si es de río y se explota, también tiene que tener un tratamiento. ¿Ok? También tiene que tener un tratamiento. Tiene que tener los permisos adecuados. Si es que es necesario rellenar, se tendrá que rellenar. Eso ya es la coordinación entre el contratista y el supervisor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si es, la explotación es dentro del cauce del río, dice máximo 1.50 metros de profundidad. ¿Ok? Máximo 1.50 metros. O sea, en playas más anchas, dice, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar lo máxima cantidad de área y poca profundidad, ¿no? Diferente sería utilizar poca área y bastante profundidad. No, recomienda utilizar una gran cantidad de área y poca profundidad. Bueno. Hay la chancadora, la famosa chancadora, donde se tritura el material de acuerdo al requerimiento. Tiene que haber un tratamiento adecuado porque ahí hay bastante emisión de polvos que contaminan el agua, el suelo, el aire, ¿no? Se tienen que ver lugares adecuados donde se va a estacionar la chancadora, qué sentido del aire va a tener, hacia dónde van a ir los polvos de la piedra chancada, ¿no? El equipo de personas que trabajen en esta chancadora tiene que estar protegido, ¿no? Contra el polvo, los oídos, tapabocas, ¿no? Cascos, botas, guantes. Generalmente, estos materiales, como emiten polvo, se recomienda tenerlos húmedos permanentemente. Ahí tenemos la chancadora. Ahí vemos el polvo que emite. Entonces, hay gente operando ahí. Tiene que estar protegida como debe ser. Muy bien. Nos quedamos en la página 7. Ya. ¿Cómo van con su trabajo? Ya podemos exponer el lunes entonces. Ingeniero, una pregunta.
El trabajo había quedado hacer solo la revisión, y solo la revisión del expediente. Para ese lunes expondríamos completo ya con todo lo que hemos estado haciendo. No hay tiempo ya. Tiene que ser completo. No hay tiempo. Los exámenes son la próxima semana, empiezan el viernes. O sea, no hay tiempo para hacer una previa. Ingeniero, una consulta. Entonces, usted me está diciendo que vamos a exponer de manera final, como el trabajo. Vamos a hacer un Word, aparte de lo que hemos hecho el resumen de expediente, que ya le hemos presentado en la plataforma. Vamos a hacer un trabajo en Word y un trabajo en PPT. No sé si el Word tiene que tener un límite de páginas o no. PPT. Puro PPT. Nada de Word, puro PPT. O sea, todo nuestro informe va a ser todo nuestro informe va a ser un solo PPT, nada más. Sí, máximo 40 páginas. Máximo 40 diapositivas. Y lo pueden hacer en 20. Ya, ingeniero, ahí incluimos fotos, videos, todo lo que hemos estado observando durante la obra. Sí. Ya, ingeniero. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Pregunten, Ingeniero, chicos. ¿la exposición va a ser de manera virtual? Sí, creo que sí, porque ahorita no definen todavía. Algunos profesores quieren hacer presencial, pero no hay una indicación expresa, ¿no? Yo también quisiera hacerlo presencial, pero no hay la indicación expresa, porque hay un colega que va a hacerlo presencial y no se encuentra con los que brindan las llaves, los proyectores, tienen problemas. Entonces la mayoría estamos haciendo lo virtual. Yo creo que la exposición también sería virtual. Pero ustedes prepárense, ¿no? Sea presencial o sea virtual, prepárense. ¿Qué más? Ingeniero, el tiempo de exposición aproximado, ¿cuánto debería ser? Ana Paula, ¿cuántos grupos somos? ¿6 o 7? 6 grupos, 6 ingeniero. grupos. En 2 clases, 3 grupos cada uno. Máximo 20, 20, 40, sí, 20 minutos máximo. Y todos se exponen, ¿ya? Ustedes escogen ya. Yo no quiero decirles tú expon, ustedes escogen quién expone. Ustedes ya, pero todos se exponen, porque todos van a tener una nota individual. Una nota grupal y una nota individual. Ana Paula, te dije que veas ese tema de las exposiciones en las tesis.